¿Alguna vez te ha pasado algo tan inexplicable, tan aterrador, que parece que fue obra de fuerzas que no puedes ni imaginar? Esto no es solo una historia. Es la verdad. Un relato de cómo la desesperación me llevó a un trato con el diablo, y cómo, de la nada, mi vida cambió para siempre. Pero todo tiene un precio, ¿verdad? En mi caso, el precio fue mucho más alto de lo que imaginé. Todo comenzó una mañana común. Yo era una persona como cualquiera, un trabajo normal, una vida rutinaria. No tenía grandes ambiciones, ni sueños extravagantes. Simplemente, me conformaba. Hasta que un día, sin previo aviso, me despidieron. No hubo explicaciones, ni razones. Simplemente me dijeron que ya no era necesario, y me dejaron ir. Y lo peor de todo, fue que ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme, de entender por qué. Estaba confundido, y lo peor, destrozado. Mi vida empezó a desmoronarse frente a mis ojos. Pero algo extraño ocurrió esa misma noche. Mientras caminaba por las calles vacías, una figura se me acercó. Su presencia era perturbadora. Me miró con una sonrisa fría y me ofreció lo que jamás hubiera imaginado, una oportunidad para cambiar mi destino. Te puedo dar lo que más deseas, me dijo, a cambio de algo que ya no te pertenece. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba ante algo, o alguien, más grande que cualquier ser humano. El diablo, en toda su forma retorcida, me ofreció un pacto, riquezas, poder, fama. Todo lo que siempre había querido, a cambio de algo tan simple, mi alma. Desesperado, sin rumbo, acepté. Y ese fue mi peor error. Lo que sucedió después fue extraño. Al principio, todo parecía normal. Pero en los días siguientes, mi vida cambió de forma radical. Recibí una llamada de un antiguo jefe que me ofreció un trabajo mejor, mucho mejor. ¿Cómo lo consiguió? No lo sé. Ni siquiera importaba. La suerte me sonrió de nuevo, pero no solo en el trabajo. Mi cuenta bancaria empezó a crecer sin razón aparente, mi casa se hizo más grande, mis amigos se volvieron más leales, todo parecía perfecto. Pero, como todo en este mundo, las sombras empezaron a crecer. No podía dejar de sentir que algo me observaba, que algo, o alguien, estaba al acecho. Y las pesadillas, esas eran las peores. Empecé a soñar con esa misma figura, con los ojos vacíos, llenos de promesas rotas. Me llamaba, y me recordaba que, aunque todo lo que deseaba lo había conseguido, ya no me pertenecía. Con cada paso que daba hacia la cima, algo oscuro me seguía. A veces, por las noches, podía oír susurros, susurros que venían de lugares donde no había nadie. Mi dinero, mis lujos, mis poderosas conexiones, todo venía con un precio. Y ese precio se pagaba con más que solo dinero. Algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. Algo más importante que lo que pudiera ganar. Una noche, mientras me encontraba solo en mi mansión, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo una carta. En ella, unas simples palabras: tu alma es mía. Fue entonces cuando entendí que mi trato con el diablo nunca sería fácil de cumplir. No solo había perdido mi trabajo, mi alma estaba ahora atada a algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Y lo peor de todo es que no sabía cómo deshacer lo que había hecho. ¿Aún estoy a tiempo de escapar? ¿O ya es demasiado tarde? Cuando acepté aquel pacto, nunca imaginé lo que se me venía encima. Al principio, todo fue maravilloso. Empecé a sentirme como un hombre nuevo. Las puertas que antes estaban cerradas se abrieron ante mí, sin esfuerzo, sin barreras. Los negocios, las inversiones, todo parecía salir bien, incluso sin mi intervención directa. Mi cuenta bancaria, que antes estaba vacía, ahora rebosaba de cifras impensables. Mi vida había dado un giro de 180 grados, pero algo dentro de mí comenzaba a inquietarme. Había algo en el aire, algo que me susurraba que no todo era tan sencillo.
Los cambios no solo se limitaban a lo material. Mi cuerpo empezó a transformarse. Ya no dormía como antes, las noches eran más largas, pero no por el cansancio, sino por la presencia extraña que sentía en la oscuridad. Algo me observaba, como si estuviera esperando algo más. Y esas miradas, esos ojos que sentía en cada rincón, empezaron a atormentarme. Un día, en una de mis reuniones más importantes, algo ocurrió que me heló la sangre. Estaba firmando un contrato multimillonario cuando una sensación indescriptible recorrió mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando explicaciones, pero nadie parecía haber notado nada. Sin embargo, al dar vuelta a la página, vi algo extraño. En el borde del contrato, unas letras rojas comenzaron a formarse. Tu alma ya es mía. La misma escritura que había visto en la carta. ¿Era una coincidencia? ¿Una broma? Pero lo supe de inmediato. El diablo estaba siempre cerca. A medida que pasaban los días, mi vida se volvía cada vez más surrealista. Las personas que antes me ignoraban, ahora me temían. Los negocios que antes no podían prosperar, ahora se expandían sin control. Y a pesar de todo esto, mi alma comenzaba a arder, de una manera que no podía comprender. Había noches en las que me despertaba cubierto de sudor frío, con la sensación de estar siendo arrastrado hacia un abismo, hacia algo que ya no podía evitar. El poder que había ganado me envolvía como una tela de araña. Cada vez que trataba de escapar, algo o alguien me mantenía atrapado. La gente a mi alrededor comenzó a cambiar. A menudo me encontraba con miradas vacías, como si las personas que antes eran mi círculo cercano, ya no fueran las mismas. Algo, o alguien, había comenzado a hacerlos diferentes. Me sentía atrapado en un mundo que ya no comprendía. Lo peor ocurrió una tarde, mientras regresaba a casa después de una reunión con mis socios. Estaba caminando por la calle, ya de noche, cuando un hombre desconocido se cruzó en mi camino. No era alguien normal. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con una intensidad sobrenatural. Me detuve al instante, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba. El hombre me miró fijamente, sin mover un músculo. Luego, en un susurro profundo, dijo las palabras que jamás olvidaría: el precio por todo esto será más alto de lo que imaginas, punto. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Algo estaba mal, muy mal. Mi éxito, mi fortuna, todo venía con un precio que no entendía. Las noches se volvían cada vez más insomnes, y en mis sueños, volvía a verlo. Ese hombre extraño. Esos ojos. El mismo pacto que había hecho, la misma sensación de estar atrapado en un contrato eterno con algo mucho más allá de mi comprensión. Y entonces, fue cuando comenzaron los accidentes. Personas cercanas a mí empezaron a desaparecer. Un amigo cercano, un socio, incluso un miembro de mi familia. Todos ellos se desvanecieron sin dejar rastro. No pude evitar pensar que el pacto, en su perversidad, estaba cobrando lo que era suyo. Cada vez que me encontraba con alguien nuevo, había una sensación extraña, como si esa persona ya supiera algo que yo no entendía. Algo que me rodeaba, me acechaba. Mi vida se había convertido en una constante huida, pero huir de algo que ni siquiera entendía parecía imposible. Las riquezas, la fama, el poder, todo eso que había querido, ahora me parecía vacío. La realidad se volvía cada vez más difusa. Sentía como si, cada vez que trataba de aferrarme a mi vida normal, algo me empujaba hacia el abismo. Algo oscuro que estaba reclamando lo que era suyo. Comencé a ver sombras por todas partes. Y no hablo de sombras en la oscuridad, no. Eran presencias. Como si los ecos de lo que había hecho se hubieran materializado. Veía a esas figuras a través de los espejos, en los reflejos de las ventanas. Sus rostros distorsionados, deformes, como si, en algún nivel, ya estuvieran cobrando lo que era suyo. El diablo no había terminado conmigo. Él estaba esperando.
Y entonces, una noche, después de una cena con algunos inversionistas, volví a casa. Al abrir la puerta, el aire estaba frío. Tan frío que ni siquiera mi calefacción podía calmarlo. Miré alrededor. Todo estaba en silencio, pero sentí que alguien me observaba. De repente, el sonido de un susurro recorrió la habitación. No venía de ninguna parte, simplemente lo escuché, como un eco distante. ¿Crees que puedes escapar? El diablo siempre está cerca. Y no importa cuánto intente huir. Ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un sueño del que no puedes despertar? O peor aún, que ese sueño se ha convertido en tu realidad. Así fue como empecé a vivir. Ya no sabía que era real y que no lo era. El poder que había ganado, las riquezas, la fama, todo había llegado con un precio que no comprendía por completo. Pero ahora, mientras me encontraba rodeado de sombras, todo parecía claro, no había vuelta atrás. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma cara. Esa cara. El rostro de aquel ser extraño que me ofreció el pacto. Sus ojos, vacíos, me miraban como si supiera lo que haría. Como si estuviera esperando que lo reclamara. Y yo, lo reclamaba. Sin querer, sin poder detenerlo. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, me sentía más y más vinculado a él. Mis noches se volvieron interminables. Ya no podía descansar, como si algo me empujara a la oscuridad. Cuando intentaba dormir, mi mente era invadida por visiones que no podía comprender. En esas visiones, veía gente conocida, gente que había desaparecido. Todos ellos, ahora, con esos ojos vacíos, mirándome fijamente. Como si me culparan por lo que había hecho. Intenté alejarme de todo esto. Traté de dejar el dinero, la fama, el poder. Quería regresar a mi vida, a mi antigua normalidad. Pero las cosas no eran tan simples. El diablo no ofrece soluciones fáciles. No podía deshacer lo que había hecho. Había sellado mi destino, y él siempre estaba cerca, observando. Y entonces, las cosas empeoraron. Un día, mientras caminaba por la ciudad, una figura apareció ante mí. Un hombre, o lo que parecía un hombre. Su rostro estaba cubierto por una capa oscura, pero lo reconocí de inmediato. Era el mismo ser que me había hablado aquella noche fatídica. Te he estado observando, dijo con una voz que resonó en mi mente. No puedes escapar, ya no puedes salir. Me sentí helado. No solo por sus palabras, sino porque, por primera vez, comprendí que ya no era libre. Ya no era dueño de mi destino. Mis manos, mis pensamientos, todo parecía estar controlado por algo mucho más grande que yo. El diablo tenía un control absoluto sobre mí, y todo lo que había ganado, toda esa riqueza y poder, no era más que una trampa, un lazo que me mantenía atado. Comencé a perder la razón. Cada vez que intentaba encontrar alguna explicación lógica, las respuestas se desvanecían. El diablo estaba más cerca, siempre al acecho. A veces, cuando caminaba por la calle, escuchaba susurros a mi alrededor. No eran solo voces, eran murmullos que me llamaban por mi nombre. Como si ya todo el mundo supiera lo que había hecho. Como si mi alma estuviera expuesta a todos. Mi cuerpo comenzó a sentirse extraño. Mis ojos, los veía en los espejos, y ya no eran los mismos. Ya no reflejaban la persona que solía ser. Había algo oscuro, algo torcido en mi mirada. Algo que no podía controlar. Cada vez que me miraba en un espejo, sentía que esa no era mi imagen. No era yo. Estaba perdiéndome, y lo peor de todo, era que sabía que no podía detenerlo. Las noches se hicieron insoportables. Despertaba de pesadillas, solo para darme cuenta de que las pesadillas no eran sueños. Había algo en mi casa, algo que se movía en las sombras. Y entonces lo vi. De pie, en la puerta de mi habitación, la figura del hombre, el mismo del pacto. Pero esta vez,
algo había cambiado en él. Ya no era humano. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos, esos ojos, eran profundamente vacíos, como pozos sin fondo. No podía moverme, no podía gritar. El diablo sonrió, y su voz retumbó en mis oídos, como un eco que nunca dejaría de resonar: te he dado todo lo que pediste. Ahora, ¿quieres tu alma de vuelta? Yo no respondí. No podía. Mis palabras estaban atrapadas en mi garganta. Sabía que no podía escapar. Había sellado mi destino. Y lo peor, lo más aterrador, era que ya no sabía si siquiera quería salir. Porque ahora, el poder que el diablo me había dado era todo lo que tenía. Ya no era solo una cuestión de riquezas. Había algo más, algo mucho más oscuro que había tomado posesión de mi alma. Los días pasaron, pero no sentí el paso del tiempo. Mi vida se convirtió en una serie de momentos aislados, donde todo lo que parecía normal se volvía distorsionado, como si las leyes de la realidad se hubieran roto. La gente me miraba con miedo. A veces, veía que sus ojos brillaban con una luz extraña. ¿Era el diablo quien los había tocado? O, peor aún, era yo quien los había tocado. Y lo peor es que no sabía si este era el final, o si todo esto era solo el principio de algo aún más oscuro. No entendía que era real, que era parte del pacto, y que era parte de mi propia condena. Mi mente ya no me pertenecía. Todo a mi alrededor estaba cambiando, y lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que lo inevitable llegara. Porque el diablo siempre está cerca. Y siempre cobra lo que es suyo. Ya no sé si los días siguen su curso o si el tiempo ha dejado de existir para mí. Mi mundo ha dejado de tener sentido. Lo que antes consideraba importante ahora parece vacío, superficial. La riqueza, el poder, todo lo que siempre soñé tener, ahora no tiene valor alguno. Y todo por un simple deseo, por un solo pacto con un ser que no pertenece a este mundo. Las sombras en mi hogar no cesan. Parecen cobrar vida propia, rodeándome, acechándome, y ya no hay manera de librarme de ellas. A veces, me encuentro buscando una salida, una solución, pero al final siempre estoy atrapado en este ciclo, como un insecto en una telaraña. Ya no soy dueño de mis pensamientos ni de mis acciones. Todo está bajo el control de él, de él. Lo peor de todo es que no estoy solo. Ya no lo estoy. Cada vez que me miro en un espejo, lo veo. Esas malditas marcas. Esos ojos vacíos. El rostro desfigurado de ese ser, que ahora es parte de mí. No sé si fue el pacto el que me cambió, o si ya no soy humano. Los días se mezclan con las noches, y la sensación de que algo me está siguiendo, me está arrastrando, es insoportable. Mi cuerpo ya no me obedece. En ocasiones, mi reflejo en los espejos ya no me es familiar. Veo algo más. Algo que no reconozco. Mis ojos parecen vacíos, como si algo los hubiera tomado. Como si el alma que una vez fue mía ya no estaba dentro de mí. Y lo peor es que empiezo a disfrutar de la oscuridad. Me está envolviendo, me está consumiendo. Esa voz que susurra mi nombre, esa presencia que me sigue a todas partes, me hace sentir que ya no quiero escapar. El diablo siempre está cerca, pero ahora ya no siento miedo. Algo dentro de mí ha cambiado. A veces me pregunto si ya soy uno de ellos. Si ya he cruzado el umbral, y lo que me queda es simplemente esperar a que él venga por mí, para llevarme a ese lugar del que nunca regresé. Una noche, después de una reunión que me dejó sin aliento, me encontraba solo en mi oficina. El silencio de la habitación era asfixiante. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido de unos pasos, lentos, pesados. Me giré, y allí estaba, no podía creer lo que veía. El ser, esa figura, ahora estaba en mi casa, en mi oficina, en mi vida. Su presencia me llenó de un miedo tan profundo que no pude moverme. Simplemente lo miraba, esperando que hiciera su movimiento, esperando que cumpliera su promesa.
Con una sonrisa en su rostro, me dijo, tu alma ya es mía. Lo que te queda es solo un pedazo de lo que eras. No necesitaba decir más. Comencé a escuchar cosas, susurros en la oscuridad, murmullos que salían de las paredes. Algo estaba mal. Algo estaba sucediendo, más allá de lo que entendía. Los rostros de las personas que me rodeaban ya no eran los mismos. Sus ojos, sus miradas, parecían vacíos, como si todos ellos estaban bajo el control de alguien más. ¿Era yo el que los había cambiado? ¿O el diablo había comenzado a infectar todo a mi alrededor? Intenté huir, intenté escapar. Busqué ayuda, busqué consuelo, pero no encontré nada. El diablo me había marcado. Mis noches se llenaban de visiones aterradoras. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz. Y cada vez que despertaba, algo dentro de mí sabía que ya no era la misma persona. La vida que conocí ya no existía. El diablo había tomado todo lo que era mío, y ahora todo lo que quedaba era un ser vacío, completamente sometido a su voluntad. No podía escapar. Lo intenté todo. Traté de rezar, de pedir perdón, de hacer lo que fuera para deshacer el pacto. Pero él estaba ahí, siempre. Vi su figura en las sombras de mi casa, en las calles, en las caras de las personas. Ya no podía dormir. Ya no podía pensar. Todo se desmoronaba a mi alrededor, y lo peor de todo, era que sabía que todo lo que había sucedido era mi culpa. Yo lo había traído a mi vida. Yo había sellado mi destino con una firma en ese maldito contrato. El diablo no se cansa. No olvida. Y no perdona. Ahora me doy cuenta de que no hay salida, no hay escapada. Cada vez que me miraba en el espejo, me sentía más perdido. La persona que alguna vez fui ya no estaba allí. Solo quedaba la sombra de lo que había sido. Y esa sombra me perseguía, me devoraba poco a poco. Al principio, había deseado riquezas, poder, ahora, lo único que deseo es la paz. La paz que ya nunca tendré. Y mientras me arrastro por este camino, siento que algo aún peor se avecina. Algo más oscuro. Algo que nunca imaginé que experimentaría y que ahora no puedo evitar. Ya no sé si estoy despierto o atrapado en una pesadilla interminable. Mi mente se está desmoronando, fragmentándose, como si estuviera perdiendo todo lo que alguna vez conocí. El diablo no me ha dejado en paz ni un solo segundo. Lo veo en todas partes, sus ojos me acechan desde cada rincón, desde cada reflejo. E intentó gritar, intentar buscar una salida, pero ya no soy dueño ni de mi voz. Las sombras me rodean como una niebla espesa, densa, que no me deja respirar. Hay algo extraño en el aire, una presión que me hunde el pecho, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no puedo escapar de esta maldita condena que elegí para mí mismo? Al principio, pensé que todo lo que había experimentado era una especie de broma cruel, que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Pero ahora todo tiene sentido. Todo lo que me ha pasado, todo lo que he perdido, no fue un accidente. Fue el precio que pagué por mi deseo. Y ahora, mientras observa la oscuridad a mi alrededor, lo sé con certeza, el diablo nunca pierde. Siempre cobra lo que es suyo. Las voces no dejan de susurrar en mi mente. Ya no tienes escapatoria, me dicen. Te he dado lo que querías. Ahora, eres mío. La tierra bajo mis pies ya no parece firme. La casa que una vez llamé hogar ahora es solo un laberinto oscuro que me consume lentamente. ¿Qué me queda? Poder, fama, todo eso valió la pena. Al mirar a través de la ventana, veo las luces de la ciudad brillando en la distancia, pero ahora ya no son faros de esperanza. Son señales de que he caído en lo más profundo. Todo lo que había ganado, todo lo que pensaba que podía controlar, ahora está fuera de mi alcance. Y lo peor de todo es que ya no me importa. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude haber caído tan bajo?
Recuerdo el momento exacto en que firmé ese maldito pacto, como el diablo me miraba, sabiendo que, al final, lo que me ofrecía no era un regalo. Era una trampa. Y yo, estúpido, caí en ella. Ahora soy solo un títere en sus manos, un ser vacío, caminando entre las sombras. Mi alma, mi vida, todo ha sido devorado por él. Y, por si fuera poco, ahora hay algo más. Algo que no puedo ver, pero que siento con cada fibra de mi ser. El diablo no se conforme con lo que me ha quitado. Quiere más. Siempre quiere más. Sé que mi destino ya está sellado, pero algo dentro de mí, un último vestigio de humanidad, me dice que aún hay algo peor por venir. Algo que no comprendo, algo que jamás imaginé. Lo he visto en mis sueños, ese abismo sin fondo que me está llamando. En ese sueño, veo la figura del diablo, rodeada por un vacío interminable. Y sé que, tarde o temprano, ese vacío me arrastrará. Me consumirá lentamente. Y mi alma, ya no será mía. Será suya para siempre. Pero algo me atormenta aún más que la condena que ahora llevo. Algo que nunca había experimentado antes, la duda. La duda de si esto realmente es el fin, o si, de alguna manera, esto solo es el comienzo. Tal vez el diablo aún tiene aviones para mí. Tal vez me está arrastrando a un lugar más oscuro, un lugar del que no puedo regresar. El diablo siempre está cerca. Y no importa cuántas veces intente escapar, siempre vendrá por mí. Siempre. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Los días y las noches se han difuminado en mi mente. Todo parece estar borroso, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. Solo sé que el diablo, él está esperando. Y yo, soy su última adquisición.